El día de hoy tengo algo muy importante para tratar con ustedes, al cual he tenido que recurrir a Gabriela, que es una paraguaya también. En este caso es licenciada en biología y queremos tratar sobre la cuestión de la relación entre la fe y la ciencia. En este caso, como ella es bióloga, vamos a enfocarnos el día de hoy desde ese aspecto, del aspecto de la biología y ciertas partes de las ciencias naturales. Así que primero que nada, démosle la bienvenida a Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Espero que bien. Bien, súper bien. Muchas gracias, Luca, por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá. Bien, perfecto. Lo que vamos a tratar primero que nada, yo creo que es importante recordar que vivimos en una época donde el materialismo se ha impregnado en todas las áreas de la vida, se ha impregnado en los colegios, en las escuelas, en las universidades, en las más católicas igual. Yo, por ejemplo, por decir, estoy en la Universidad Jesuita y en la UNA también. Y en la Universidad Jesuita, que se supone que es como una especie de universidad católica o supercatólica, donde el decano, el vicedecano y todas las autoridades son sacerdotes o religiosos, entonces uno se espera una formación católica. Eso es lo que vos te esperás. O te vas a una universidad católica donde el decano, el vicedecano y todo lo que están son o jesuitas o esto o aquello. Vos te esperás que cada vez que vayas a estudiar ciertas cosas te enseñen como una óptica más afín a la fe. Vos no te esperas, por ejemplo, que tu profesor de filosofía de la educación te diga que la Iglesia Católica retrasó a la civilización y que básicamente hubo un periodo oscuro en donde las ciencias habían muerto. Vos no te esperas que tu profesor, digamos, de filosofía medieval, que se supone que ahí están los, digamos, para el punto de vista católico, ahí están los verdaderos filósofos, vos no te esperás que digan que son, no sé, una especie de punto intermedio insignificante entre la edad antigua y la edad moderna. Como tampoco te esperás que en una materia como puede ser filosofía moderna, te diga tu profesor de que San Agustín, Santo Tomás, Duns Scoto y unos cuantos filósofos medievales están totalmente pasados de moda y que son básicamente, por poco no te dice que son inservibles. Entonces, al menos en el campo de la filosofía, aunque vos te vayas a una universidad católica, vas a sufrir lo mismo. Y lo mismo ocurre, de mi parte, yo estudio también ingeniería agronómica, y ahí nosotros tenemos muchas materias que tienen que ver con las ciencias naturales. Tenemos zootecnia, biología y algunas cosas más. Y yo por exactamente lo mismo, ¿verdad? La historia siempre en donde se desmerita muchas cuestiones de la, de la fe, digamos, y se intenta como que caricaturizar estas cosas. Yo no sé la experiencia de Gabriela cómo fue. Según lo que ella me contó, ella estudió en los Estados Unidos y bueno, sabemos que en los Estados Unidos no es la misma realidad cultural que el Paraguay, pero seguramente yo creo que igual ha tenido estos choques o no sé qué te parece, Gabriela, así como fue tu realidad en ese aspecto. Sí, la verdad es que yo tuve una experiencia bastante distinta porque yo estaba en Kansas. Kansas es como bastante rural y estaba en Wichita y es una ciudad bastante católica. Hay muchos evangélicos, pero también hay muchos católicos. Y la visión que nuestros profesores nos daban era siempre que la biología explica los procesos, pero no explica por qué existen los procesos. Esa no es una pregunta que la ciencia está tratando en este momento. La ciencia está tratando más de entender sistemas como para poder, en el caso biomédico, curar enfermedades o mejorar la calidad de vida del paciente. En ningún momento estamos tratando de ver si existe Dios o no. Y eso, por ejemplo, no es tan probable, porque para poder negar o afirmar la existencia de Dios, ese experimento. Necesitamos poder verificar si ese experimento es falso, necesitamos que sea objetivo y también necesitamos que como que no esté cargado de emoción. Y muchas veces sí, escucho científicos que ellos con mucho sentimentalismo te venden esto de que vos no podés creer en Dios y ser un buen científico. Pero la iglesia en ningún momento nos dice eso, o sea, al contrario, en la iglesia nos dice que está bien que creamos en la evolución, siempre y cuando nosotros no neguemos la existencia de Dios, siempre y cuando aceptemos que somos cuerpo y alma y que todo fue creado por Dios. Eso es todo lo que nos pide la iglesia. En ningún momento nos dice decir no a la ciencia. Sí, sí. Y mis profesores,
En ningún momento nos dijeron que no podemos creer en Dios. Al contrario, era como muy, muy libre, muy respetuoso el ambiente. Claro. Yo creo que esto se debe a una cuestión histórica, es como un proceso evolutivo de la historia. Cuando uno mira ciertos aspectos, la sociedad nada más, vamos a centrarnos en el siglo XX al XXI. En el siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, antes de la Primera en realidad, había como un optimismo increíble respecto a la ciencia. Era como que la ciencia era el nuevo Dios, como que la ciencia, una cosa totalmente abstracta, porque si yo le preguntaba a alguien qué es ciencia, las definiciones son, inclusive en el mundo académico, de los papers y demás, las definiciones hay miles. Entonces, las personas, el hombre común, como que hacía una especie de deidad a la ciencia y creía así, la ciencia va a llevarnos inclusive a la vida eterna, que es lo que hoy ocurre con el transhumanismo. La ciencia va a conseguir, qué sé yo, mejorar el aspecto ético y moral, como creen muchos hoy en día, al pensar que es moral y ético el permitir, por decir, la eutanasia, la interrupción de la vida, es decir, muchas cosas que antes hubieran sido atroces, ellos creen que la ciencia en realidad está permitiendo un avance. Y esto ya se veía venir antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que ocurre es que luego, con la Primera y la Segunda, este optimismo tan absurdo cayó en picada, porque se dieron cuenta que la misma ciencia que le prometía esto le daba el mundo más caótico posible. El mundo más caótico posible, con bombas nucleares, que cae, qué sé yo, en Hiroshima, Nagasaki y muchos otros lugares. Entonces, empieza a haber una depresión en la ciencia. Y acá es donde me quiero centrar. Esta depresión se va hacia los Estados Unidos porque, bueno, ellos tuvieron muchísimo que ver con todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y esta gente que viene con esta mentalidad de no, había sido la ciencia, no era la que nos iba a salvar, esta es la cultura que se empieza a integrar. Se empieza a integrar una cultura pro ciencia que creía que la ciencia era una especie de deidad que le iba a salvar, a una nueva cultura que veía el mundo de una manera depresiva, digamos. En cambio, en Paraguay no ocurrió eso. En Paraguay y en Sudamérica en general, este optimismo continuó porque no tuvo tanto contacto con ese mundo bélico. No tuvo ese contacto frío y duro con ese mundo bélico, el cual te muestra la otra cara de la moneda de lo que se puede también hacer con esto que llaman ciencia, ¿verdad? Dependiendo de qué estemos entendiendo por eso. Y yo creo que se debe en gran parte a ese factor que es como que indiscriminadamente ven a todos los avances científicos como algo necesariamente bueno. Y bueno, yo creo que, no sé qué te parece este punto, no sé si de repente algunos de tus profesores llegaron a tratar este tema de cómo se dio, digamos, esta depresión, digamos, cultural referente a cómo miraban la biología. No sé, por decir, la biología seguramente aspiraba en algún momento poder dar avances suficientes como para poder curar el cáncer, por más que eso toca la medicina, pero para eso se requiere primero comprender la biología, para entender cómo funcionan, qué sé yo, las células y demás para poder llegar a una solución. No sé, Sí, ¿qué te parece? de hecho que allá, no recuerdo en qué año fue, pero tuvieron un problema de ética muy grande porque desde que salió la técnica de CRISPR-Cas9, que es básicamente vos tenés una secuencia genómica y CRISPR son como unas tijeras moleculares. Entonces vos podés hacer un corte en el genoma, sacar e insertar otra cosa. Y después de que se estabilizó esta técnica, como que salió toda una corriente de, ok, vamos a poder diseñar nuestros propios bebés ahora, en Sí, el sí, término de designer babies, que vos te ibas a ir al consultorio con tu pareja y le ibas a decir al médico, ok, necesito que mi bebé tenga ojos azules y pelo rubio, ¿entendés? sí, sí. Y todo esto así, literalmente habían propagandas en la tele, como para poder empujar esa idea. Y ahí es donde creo empezó a ser mucho más fuerte la bioética, la enseñanza de la bioética en Estados Unidos. Yo tuve que tomar clases de bioética, cosa que en la época Era opcional. sí, de mis padres, por ejemplo, ellos no era necesario que se tome bioética. Pero para mi generación en la facultad ya era un curso que tenías que tomar sí o sí. Y era uno de los más importantes, o sea, vos no podías saltarte bioética y tomar otras clases.
Era como que llegabas a cierto nivel de tu carrera y para tomar las materias específicas tenías que tomar bioética. Y en bioética es cuando se discuten todas estas em, cosas. Se discute muchísimo el aborto, la eutanasia, se habla mucho de la autonomía del paciente, de cuándo realmente, en el caso del aborto se discute un montón. El aborto fue una clase que duró un mes, no te miento. Y se discute mucho desde, ok, ¿cuándo es ir en contra de la autonomía del paciente, pero ir también en contra de la vida? Porque si nosotros encontramos un patrón común en la naturaleza de que la vida quiere existir, y eso se ve desde un bosque que se quema totalmente, ese bosque en unos años se va a regenerar. La naturaleza te muestra que la vida quiere existir. Entonces es ahí un tema súper complicado, pero súper apasionante también de investigarlo y súper importante. Yo no sé si acá, eh, qué sé yo, en la Facultad de Medicina, por ejemplo, se da bioética, pero me parece que es una materia fundamental para cualquier Claro. científico, porque todo avance que vos hagas en la ciencia va a tener una repercusión en la sociedad. Y si vos no tenés una buena ética y moral como científico, tu avance puede costarle la vida a alguien. Cosa Sí, que pasó con lo de las bombas, por ejemplo. O sea, claro. increíble fue el diseño de toda esa bomba atómica, pero el efecto que tuvo en la sociedad fue terrible, cosa que se pudo haber evitado si los profesionales habían estado formados en bioética. Sí, sí. De hecho, yo veo así que hoy en día hay mucho masterado en bioética y en la parte de filosofía, por ejemplo, nosotros vemos muchas cosas, como siempre, como te dije, lastimosamente, al no ser los profesores, al menos no tener una formación católica, te enseñan muchas cosas, pero siempre el que no es católico, y esto lo digo así, yo me hago responsable de todo lo que digo. O sea, no crean que la otra persona es también responsable de lo que yo digo. Lo que yo digo es lo que yo digo. Bien, los, es como que si no sos católico, discúlpenme, pero vas a errar sin falta. O sea, sin falta vas a terminar equivocándote. Porque la ciencia no avanza como nada, no avanza si no hay un pensamiento primigenio. Es decir, el pensamiento siempre antecede a toda acción. De modo que aquello que yo primero estoy creyendo es lo que me impulsa a accionar de tal o cual manera. Es mi fe lo que produce la forma de mi razón, digamos, es lo que va a formalizar, por decirlo de una forma, mi razón, y esa razón se va a convertir en técnica, y esa técnica se va a convertir en tecnología, por decir. Porque tecnología significa eso, aplicación del conocimiento a, a Te voy a algo, cortar, digamos, Luca. ok. ¿Vos escuchás el chipero? ¿Vos escuchás? Sí, 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 pero Vas a tener que volver a decir eso porque, hija de mi no hay momento problema. Paraguay es este. Momento Paraguay. ¿Sabes qué es? Si Yo no sé estábamos si vos me grabando desde permitís Kansas, no poner iba a esta pasar parte. eso. Yo no sé si vos me permitís poner esta parte, pero está buenísimo. Es Puedes como poner, que pero le quita toda la seriedad al momento. no, pero es que pasa que, o sea, yo estoy muy acostumbrado a ver toda esta clase de vídeos, qué sé yo. Yo siempre, como que cuando hago algo, yo escucho. Y digamos que realmente esta clase de momento es necesaria. O sea, para mi cabeza es como que le da chiste, que le da un poco de sabor y, y bueno, te parece más entretenido. Así que no sé, si me dejas poner, yo voy a dejar ahí una Claro, porción adelante, pequeña. pero por favor, volvé a repetir lo que estabas diciendo porque el chipero te Ok. quitó todo el protagonismo. Sí, sí, voy a colocar una especie de, eh, qué sé yo, promoción, chipería, no sé si es chipabarrero, qué sé yo. Atentamente, por favor, pagarme por la promoción, qué sé yo. Pero bueno, Perfecto, te averiguo el nombre. bueno, bueno. Bien, continuando con ese punto. eh, el pensamiento siempre deriva, en cierta medida, de la creencia primera que yo tengo. Por decir, si yo creo, por mi fe, que la vida no tiene un sentido, y creo como Nietzsche, que él va a decir, no, el sentido uno hace, uno ejerce el sentido, entonces no hay sentido, en realidad no hay. El decir que yo tengo que ejercer y hacer es porque estoy asumiendo que no existe ningún sentido. Ese pensamiento es el que me permite luego decir, no, ¿qué es lo que tanto hacer una modificación molecular de unos embriones como puede ser la fecundación in vitro? Entonces la fecundación in vitro
Hoy en día sabemos que las personas que fueron lastimosamente productos de laboratorio tienen, y busquen estos datos porque yo no le voy a poder dar así bien, pero yo sé que tienen más probabilidad de tener accidentes cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, trastornos. Es decir, esta gente no solamente fueron ratas de laboratorio, sino que fueron ratas de laboratorio, y disculpe si hay alguien acá que fue justamente de por ahí un producto de la fecundación in vitro. Irónicamente, también tienen más probabilidades de padecer algún tipo de enfermedad que una persona que no fue bajo este, digamos, bajo este sistema, esta forma, esta técnica científica, si se quiere decir así. Pero ¿qué es lo que me permite a mí accionar así? No es mi ética nada más, es mi creencia. Si mi creencia dice que yo tengo derecho sobre la vida, entonces cambió todo. Pero si yo digo, yo no tengo derecho sobre la vida, porque en el caso del catolicismo va a decir eso, el hombre no tiene derecho sobre la vida, es Dios quien tiene derecho. Entonces yo no tengo el derecho a estar jugando con la vida haciendo una especie de fecundación in vitro. Más allá que esto significa también hacer, eh, espero que esto no me censure, pero abortos, porque en realidad vos fecundas 9 individuos, 8 desechas y te quedas con uno. O sea, al final esto es un asesinato masivo, Sí. pero bueno. Si no me Entonces, equivoco, creo que el 90% o más es lo que no se utiliza. sí. Y Sí. encima, eso no se suele hablar que una vez que se ha hecho la fecundación, no siempre resulta. A veces hay malformaciones, a veces esta fecundación in vitro va acompañado de algo peor que es eh, vientres bueno, derivado, por ejemplo, un vientre de fulanita de tal, que en realidad es Vientre de una alquiler. persona. Claro, es una persona de escasos recursos que no tiene, no es que no tenga otra opción, ¿verdad? Pero me refiero que está en situaciones muy apretadas y bueno, se alquila de una persona, que es tan triste pensar en que se alquila a una persona, ¿verdad? Pero bueno, Eh, se usa su cuerpo y en realidad ella no recibe casi nada, tiene que someterse a diferentes tratamientos cada semana, cada mes, y creo que no le llega ni el 5% de la paga. Pero más allá de la injusticia y todo esto, o sea, nos damos cuenta de que es la creencia la que antecede a toda acción. Si yo creo de que la vida sí tiene un sentido, como cree el católico, como cree la fe, que sí tiene un sentido, que esta finalidad es Dios mismo, entonces eso hace que rote totalmente las cosas que me están permitidas y no hacer en la ciencia. Vos mencionaste la técnica del CRIPS, ¿puede ser? CRISPR. Ujú. Ok. Esa técnica, por ejemplo, hoy en día existen. Pueden buscar, lastimosamente, bueno, creo que por acá tengo el libro. Bueno, el día después les voy a mostrar. Transhumanismo de Miklos Lukács, no sé, creo que se publicó en el año 2019. Él trataba ya en 2019, había esta técnica hecha con materia orgánica humana. En otras palabras, experimentación de, por ejemplo, embriones que fueron desechados, órganos humanos insertados en ovejas, en animales, una especie de quimera. O sea, estamos hablando de que se está jugando hasta este punto con la vida humana, de modo que estamos creando una especie de cerdo humano, por decir, cuando yo empiezo a insertar células humanas en un cerdo para intentar, no sé, ver qué sale, que la finalidad supuestamente es médica, por ejemplo. O sea, hay muchas razones que intentan justificar, pero esta técnica que mencionó Gabriela, eh, cada vez estamos avanzando al siguiente nivel, a un nivel todavía más absurdo y cosas que no nos imaginamos. De modo que el día de mañana no sería extraño experimentar con un niño recién nacido que murió en el primer día o el segundo día porque, bueno, porque esto pasa, ahora muere por a veces motivo, y bueno, eh, en lugar de darle a su pariente para enterrar, se lleva y se experimenta con este niño probando otras cosas, que es lo más probable que se llegue a ocurrir. Entonces, nos damos cuenta de que la fe es primero a las acciones que vamos a hacer. No sé qué te parece si viste Concuerdo, alguno de estos problemas. sí, concuerdo, porque bueno, yo estuve 3 años y medio más o menos alejada de la fe. Y en esos años, bueno, yo ya estaba estudiando biología
Y era, bueno, comencemos por el hecho de que yo era pro aborto en ese momento de mi vida. Yo no veía nada de malo con el aborto, creía mucho que, bueno, cada persona tiene que tener la autonomía de qué hacer sobre su propio cuerpo. Después, yo estudié biología por CRISPR. Yo estaba enamorada de la técnica de CRISPR. Y entonces mi visión en ese momento era cómo podemos tener una herramienta tan útil y tan efectiva y no la estamos usando. Ese era mi pensamiento, o sea, como un bebé en el vientre con síndrome de Down, por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer ingeniería genética en ese bebé, reparar lo que está mal y recibirlo al mundo y que tenga una vida normal? Ese era mi pensamiento. Y fue cuando tomé esta clase de bioética que se me despertó, comencé a hacerme preguntas. Fue en mi segundo año de facultad. Y yo recuerdo que estaba súper emocionada por esa clase porque dije, acá se va a debatir el aborto y voy a quitar todos mis fundamentos para defender el aborto y para defender que podamos utilizar la técnica de CRISPR. Yo voy a salir de la facultad y voy a comenzar a hacer CRISPR en personas. Ese era mi pensamiento. Discúlpame que diga esto ahora, pero estabas como el progresista promedio creyendo, no sé, que es el más revolucionario del mundo y Sí, no sé, que va a de verdad. cambiar todo. No, pero de verdad, de verdad. Y es un gran problema eso, porque yo creo que yo tenía como toda esa mentalidad por falta de educación. O sea, yo realmente era como que repetía el mismo discurso que escuché, qué sé yo, ponerle en TikTok, seguramente era mi fuente de información, y yo lo repetía y nunca me cuestionaba nada. ¿Y qué pasa? Llego a la facultad, tomo esta clase y fue un boom de información, de papers que me daban para leer y era como, ok, espera un poco, no es alterar nomás el genoma de este bebé, de esta vida. Se tienen que considerar un montón de cosas, se tiene que considerar cómo esto va a afectar no solamente a esa vida, sino a las vidas que están alrededor. Y bueno, esa clase despertó ese tipo de preguntas. Pero bueno, yo todavía no estaba dentro de la fe. Una vez que yo vuelvo a la fe, en ese momento yo todavía como que tenía mis dudas acerca del aborto, porque yo era muy firme en esto de que las personas tienen autonomía sobre su cuerpo. Pero a consecuencia de la fe católica, yo digo, ok, si yo voy a ser católica y voy a practicar mi catolicismo, yo no puedo ir en contra de la iglesia. La iglesia sabe mejor que yo. La iglesia está más educada que yo. Entonces, en vez de tratar de ir en contra de eso, lo que hice fue ir a hablar con un sacerdote y preguntarle por qué lo que tengo que estar en contra del aborto. O sea, ¿por qué? Tuviste suerte de encontrar a un sacerdote, Sí. porque hoy en día tenemos a muchos sacerdotes, lastimosamente, que están muy mal formados en muchas cosas por diversos problemas que hay en la iglesia, que no es tan extraño encontrar un sacerdote que va a decir, hay casos donde sí, el aborto como que es permisivo, ¿verdad? O sea, para él Pero no va es un, totalmente en contra de la doctrina. que, claro, pero hay, o sea, no, yo te cuento por experiencia de muchas cosas así que yo suelo hablar y eso con gente y demás, y nunca falta el sacerdote que cree cosas contrarias a la iglesia y tenés que tener buena suerte para encontrar un sacerdote que no solamente acepte lo que dice la iglesia, sino que te sepa explicar lo que dice la Por iglesia. eso lo dicen. Claro. Sí, Sí, no, bueno, en donde yo estaba, la parroquia en la que yo estaba, todos los sacerdotes, la verdad es que tienen una carrera antes de hacer su carrera de sacerdote. Entonces creo que eso ayuda mucho. Pero sí entiendo que no es una realidad que se pueda replicar en todos lados porque la educación es muy costosa. Entonces, de sí, repente, qué sé yo, el sacerdote no va a tener la posibilidad económica de formarse antes de entrar al seminario. sí, sí, Pero bueno, y nada, ahí entendí que bueno, que Dios nos creó a su imagen y semejanza, que Él tiene un propósito para cada vida y que Él intencionalmente nos creó a cada uno de nosotros, que nosotros no estamos acá por azar, estamos acá por gracia de Dios. Y hay que valorar eso. sí, sí.
Es como que, como había dicho anteriormente, direcciona para qué vas a trabajar y con qué fin. Y esto es importante de notar. Voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos que ocurren en la ciencia, y es que nosotros, eh, es, como dije, el ser humano trabaja siempre bajo presupuestos filosóficos y teológicos. Puede ser ateológico en el aspecto que niega supuestamente la existencia de Dios, pero no puede dar razón de muchas cosas que él cree porque no son posibles dar razones de cosas que solamente están vinculadas a Dios. Por ejemplo, yo no puedo explicar el amor si no tengo la idea de Dios. Y eso podríamos tratar en otro vídeo, o qué sé yo. Yo no puedo hablar de moral si no pienso en Dios. Yo no puedo hablar de lo bueno y de lo malo si no pienso en Dios. Porque en cada afirmación mía, cada juicio mío, deriva de el juicio, por decir de una forma. Por decir, ¿qué hace o qué es la ley que me indica, y esto es un problema de la filosofía moderna, qué es la ley que me indica que lo que yo digo debe de ser verdad y que no es simplemente una alucinación de todo el género humano? ¿Por qué? ¿Por qué propongo este ejemplo medio extraño? Porque tiene que haber una ley natural que permite que mi razón comprenda la realidad. Porque si no hay esa ley natural, yo no tengo ninguna seguridad de decir que lo que yo estoy diciendo es verdad. Yo podría pensar, como hacen digamos, están los conductistas, los que, digamos, creen, por decir, B.F. Skinner, que el ser humano realmente no es libre. Y por tanto, si no es libre, y como muchos otros psicólogos también lo dirían, si no es libre, entonces la pregunta central sería, ¿y dónde queda la razón? Porque la razón, si no es libre, son simplemente vibraciones sin significado, sin sentido, que no tienen ninguna finalidad más allá de la simple vibración, y por tanto, no hay nada que me asegure el conocimiento. Por tanto, vuelvo a ese punto. Solamente quien cree en Dios puede justificar su creencia respecto a los juicios, porque él está diciendo, está bien, yo creo de manera razonable tal cosa. Por decir, que el ser humano tiene derecho a la vida en el momento de la concepción. Bien, este es un juicio. Es, es tanto juicio como lo es decir yo tengo derecho a la vida. O sea, no es ni superior ni inferior, es un juicio del mismo nivel, por decir así. Ahora bien, la otra persona con la que vamos a hablar nos va a empezar a objetar, pero esto, pero aquello, pero esto. Y yo le diría, ¿y quién te asegura que todo lo que vos estás analizando y diciendo es verdad? Si él me dice, o sea, va a empezar a apelar a un conjunto de razones, pero en última instancia, o la razón está anclada a la verdad, que es algo, una cosa, y de hecho esta es una de las vías tanto tomadas para explicar la existencia de Dios, que se llama la vía de las perfecciones. Si él no se ancla a un juicio verdadero, si yo no creo que existe el juicio verdadero sobre las cosas, entonces lo único que ocurre es que son simplemente vibraciones, cosas que ya estaban predeterminadas por la materia, yo he reaccionado a eso, todo lo que yo estoy diciendo ahora ya estaba, digamos, prescrito en el momento uno del Big Bang, y esto yo iba a decir nada más. Y jamás hubo libertad, jamás hubo razón, jamás hubo intelección, o sea, jamás hubo una persona buscando la verdad, simplemente un individuo hablando, y ya está, hasta ahí se puede decir. Pero si existe Dios, Él es la razón por la cual yo puedo comprender la realidad, Él es la razón por la que yo puedo emitir juicios, Él es la razón por la cual yo puedo hacer ciencia, porque Él me asegura mi realidad. Y este es, de hecho, el inicio del pensamiento de Descartes, que es un filósofo moderno. Aunque sea en eso, dijo algo correcto él. Pero bueno, el caso con la ciencia, no sé cómo lo ves vos, muchos, digamos, filósofos de la ciencia dicen, y muchos ateos no creen esto, que es justamente la Iglesia Católica, las ideas del cristianismo, los que permiten el hacer científico. Porque el hacer científico requiere algo objetivo, una realidad verdadera, ¿ok? Algo que necesariamente existe, pero yo necesito algo o alguien que me asegure que existe eso. Requiere de que mi intelecto realmente está capacitado para comprender esa realidad, pero yo no tengo forma de demostrar eso más allá de, no sé, de hacer algunas demostraciones y cosas así.
pero yo no tengo ninguna razón absoluta para decir nada de esto. Pero diría un filósofo de la ciencia que, claro, si vos crees en Dios, vos crees que hay un orden en la naturaleza, que Dios ha creado este universo, que todo el universo es lógico y razonable porque Dios es más que lógico y más que razonable, que el ser humano al ser semejante a Dios puede también comprender la naturaleza. Y es más, que comprendiendo la naturaleza se puede acercar al creador, dado que es creación del creador. Entonces algunos filósofos de la ciencia dirían esto como, qué sé yo, Karl Popper, que sí, evidentemente la ciencia moderna nace en relación a una creencia muy sofisticada del catolicismo. Sí, me parece que tiene bastante sentido, porque al final del día la capacidad de pensar, de razonar, la tenemos solamente los humanos. Y todos pasamos por un proceso de evolución y de selección de especies a lo largo de todas las especies. Todas las especies pasaron por un proceso de selección natural en la que sobrevivía el organismo más fuerte y el organismo que podía conseguir comida. Y ese organismo, a consecuencia de que podía alimentarse y de que era el más fuerte, podía reproducirse y heredar esas características a la siguiente generación. Pero ¿qué pasa? Los gatos y los perros, ellos no razonan. Ellos no tienen la posibilidad de ir a un laboratorio y hacer una hipótesis, ¿verdad? Entonces, eso me parece que como que ya te tiene que dar una pista de que realmente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pobre tu Porque laboratorio si tenemos, llevas al gato. Va a exacto, destruir todo lo que hay. va a destruir todo, exactamente. Entonces, como que sí, realmente tiene sentido. Tenemos la capacidad de crear y de entender la creación. Es que sí, Sí, sí. concuerdo. Hay muchos filósofos que sostienen justamente esto en relación a cómo nace la ciencia. O sea, si nosotros nos preguntamos, los padres de la ciencia, ¿quiénes son? En su gran mayoría todos eran creyentes, en su inmensa mayoría, si no por decir todos, aunque sea hasta el siglo XVIII, casi todos eran creyentes, ¿verdad? Fervientes, algunos no tanto. Y no sé qué, si nos podrías contar también algo de esto, Ujú. referente a Bueno, lo que para ustedes mí, vieron en biología, en este aspecto. y mi mayor referente es Mendel. O sea, nosotros entendemos la base de la genética es todo, todo. Si vos no entendés genética en el ámbito médico y en el ámbito biológico, no entendés nada. Porque si vos no entendés cómo funcionan los genes, vos no entendés de dónde viene la enfermedad que estás tratando. Y esa base nos dio Mendel. Sí, Mendel sí, era un sacerdote sí, sí, que, si no me equivoco, él tuvo el privilegio de formarse gracias a la iglesia. sí, sí, Entonces, muchas veces las personas como que quieren decir que, vuelvo a repetir, si vos crees en la ciencia, no puedes creer en Dios, porque la iglesia va a estar en contra de lo que vos aprendas. La iglesia misma le impulsó a Mendel a seguir con sus experimentos y a educarnos a todos para entender mejor la creación de Dios. Así que él es mi mayor referente, creo, en esto. sí, sí. Voy a traerme a una parte, anteriormente mencionaste algo así sobre que la naturaleza tiene un principio, no dijiste la palabra principio, ¿verdad? Pero yo ahora estoy Ujú. agregando eso, un principio de vida que como que parece que lo obliga a vivir, como que Sí. busca vivir. Y esta idea que es muy filosófica, pero es tan científica como es filosófica, porque es algo empírico, algo que yo puedo procurar ver si esto es falso, o sea, yo puedo colocar en el laboratorio, qué sé yo, tierra, pongo una semilla e intento de alguna forma bloquearle la capacidad de vida y veo que busca de alguna manera resolver el problema para poder vivir. Y el primero en hablar de todo esto, hablaba de la expansión de la naturaleza, como un principio de la naturaleza, era San Gregorio Magno. Estamos hablando del siglo XIII, el año 1205 más o menos, creo. Eh, San Gregorio Magno, perdón, San Alberto Magno, que es Ujú. digamos, el profesor de Santo Tomás Aquino, y él hablaba, sin mencionar la cantidad de obras que él tiene haciendo de minerales y demás, tiene una obra que trata sobre la naturaleza en concreto, o sea, como que cosas más biológicas, lo que él trata ahí. Y una de estas cosas que él intentaba explicar, el primero en
en procurar darle una explicación a esto, es que la naturaleza, por su propio principio de vida, es expansiva. Los bosques se expanden, buscan agrandar la zona que poseen, el ser humano lo mismo, o sea, toda la naturaleza, todos los seres vivos buscan expandirse, como una forma de decir de compartir, también se podría decir, compartir la vida, como que en donde no había animación, donde no había alma, eh, entendía justamente como eso, como los objetos inanimados son inanimados porque carecen de animación, carecen de movimiento voluntario. Entonces, la naturaleza, el pasto, los árboles, los microbios, etcétera, aunque obviamente no pensaba en estos términos, el ser humano también, por su naturaleza, se expande. Y esa naturaleza justamente está inscrita digamos, en la creación de Dios, de cómo Él creó las cosas, porque no puede haber una ley que me obligue a vivir. O sea, no, yo no puedo encontrar, porque, no sé, es- inclusive pensar es como que abstracto. No sé si vos conocés de repente alguna ley que te diga, mira, por esta ley de la naturaleza vos tenés que vivir. No sé si existe algo así, algo similar o qué sé yo. Lo que vemos son moléculas que se comportan de una manera X, pero que eso no te dice que sea una ley. Eso te dice simplemente que se comportan de una forma. No sé si vos conseguís ver esta diferencia entre cómo se comporta a por qué se comporta. El por qué no es igual al cómo. ¿Por qué se Claro, comporta de esta manera? No me explica el cómo se comporta. totalmente. Y de hecho que se dice que la ciencia no nos explica el por qué, no nos explica el por qué tanto la vida quiere existir. Te digo, no sé, a mí me impresionan mucho las plantas, por ejemplo. Las plantas, ellos generalmente hacen una relación simbiótica, se dice, porque las plantas se benefician de los hongos a veces y también de otros microbios, ¿verdad? Y hacen eso, una relación simbiótica donde el hongo se beneficia y la planta se beneficia del hongo, ambos al mismo tiempo. Y eso, por ejemplo, o sea, ¿por qué esos organismos se están ayudando? No entendemos el por qué. No nos podemos ir y preguntarle al árbol por qué te nace ayudarle al hongo. No podemos hacer eso. Pero podemos entender el cómo funciona, en cómo se comunican, cómo el hongo puede comer gracias a la fotosíntesis que hacen las hojas del árbol, cómo el árbol puede procesar el nitrógeno gracias al hongo que está en la tierra. Todo eso podemos entender cómo funciona, pero no Sí, podemos sí. entender el porqué. Y yo creo que muchas personas van a decir que es porque no estamos lo suficientemente avanzados en la ciencia, pero yo sinceramente creo que va a ser uno de los tantos misterios, así como tenemos misterios de nuestra fe, ¿verdad? Sí, sí. Es mi Mira, humilde opinión, me hago cargo de lo que digo. mira, espero que, no creo que te ofendas tampoco, ¿verdad? Pero espero que la comunidad científica en general no se ofenda, ¿verdad? Porque yo como estudio filosofía y demás, de hecho antes de entrar a la universidad yo ya estudiaba todo esto. Ajá, eh, para mí siempre la primacía va a tener la filosofía. O sea, cuando la filosofía llega a una conclusión, es, para mi cabeza es impensable que la ciencia pueda llegar a esa misma conclusión. O sea, ¿por qué me refiero a esa misma conclusión? Porque la filosofía apunta a algo que no es posible encontrar en la naturaleza nada más. Por ejemplo, como dije, San Alberto Magno establecía el principio de la naturaleza, de que los seres vivos por su naturaleza deben de vivir, y él estaba usando terminologías aristotélicas, que por cierto modo, más simple, es como que todas las cosas que existen porque Dios, Aristóteles no creía esto, ¿ok? O sea, no exactamente igual, nada más ujú, de San Alberto Magno. Existen porque Dios le ha proveído la existencia y a la par que le dio la existencia, todas las cosas, todas las naturalezas, cuando digo las naturalezas me refiero a los individuos, los diferentes individuos, tienen una esencia que le determina un modo de ser. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no es libre para ser un perro, por ejemplo, como sí. existe hoy, qué sé yo, los Los terriers, tenidos. qué sé yo, ¿verdad? La gente así que cree que, no sé, es tan libre para hacerse una modificación genética y, no sé, ser una serpiente, que yo, bueno.
me abstengo de comentarios cuando veo a memes de ese tipo de gente que se cree serpiente en las calles, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que el ser humano, mientras no cumpla con esa naturaleza que le fue impartida, siempre va a ser infeliz, siempre va a sufrir, siempre va a decaer. Al nunca conseguir cumplir este rol, digamos, de su esencia, él siempre va a sufrir las consecuencias de ello. En cambio, lo que nos encontramos con los entes que no son racionales, todos ellos cumplen su fin y todos ellos, por tanto, no sufren la tristeza. Sufren, digamos, dolores. El dolor no es igual a sufrimiento, y esta es Claro. una distinción más filosófica, ¿verdad? Porque el sufrimiento es el yo saber que estoy en una situación que me duele, pero el yo saber requiere un ser consciente, voluntario, que intelige esa acción que le duele. El animal, las plantas, bueno, las plantas no, pero los animales pueden sentir dolor, pero no pueden ser conscientes de que qué triste que es el dolor que tengo. No pueden tener Claro. esa clase de interpretación, ¿verdad? Entonces, la ciencia nunca va a poder llegar a hacer esta afirmación por su propio método. Su método es experimental. Bueno, Hacer un experimento no me va a llevar a concluir de que el ser humano tiene una esencia que le limita un modo de ser y que mientras no haga eso va a ser infeliz, y en cuanto realice esa esencia, esa naturaleza con la cual fue creada, entonces va a ser feliz. O sea, yo no voy a poder encontrar un experimento de ese tipo nunca. Entonces, la filosofía puede llevar a conclusiones que por el método científico es imposible, pero eso no quita que sus conclusiones sean correctas. Entonces, yo diría que como que va más por ahí, que la ciencia se queda más en el aspecto del cómo, de la técnica, cómo podemos explicar esto para resolver ciertos problemas. Eh, y volviendo en cierto punto a eso de la ciencia, la historia, podemos ver el caso de Newton, aunque él era arriano, pero bueno, no le quita tampoco que era creyente. Eh, Él decía que todas las experimentaciones que él había hecho resolvían lo que se ve. Es decir, es como si fuera que yo describo lo que ocurre, pero yo no describo por qué está ocurriendo esas cosas. Es como una ya. especie de historiador, pero en vez de describir o contar la historia, está describiendo un fenómeno físico. Y Newton, al menos de sus experimentos, él tenía esa idea. Él creía que la gravedad, él estaba describiendo la realidad, pero en realidad esa ley no deriva de la propia gravedad. O sea, la gravedad no puede ser causa de sí misma, como ninguna de las fuerzas de la naturaleza no son causa de sí mismas, sino que tienen una causa todas y cada una de ellas, ¿verdad? Pero, Con esto, al primer lugar en que se va a mi cabeza es que, por ejemplo, el pH de la sangre está entre 7,35 y 7,45. Una pequeña variación de eso y la persona se puede morir. O sea, imagínate, nosotros podemos observar que eso pasa, ok, es un facto que este es el rango de valores que puede tener el pH de la sangre. Y es un facto que te puedes morir si salís de ese rango. Pero no podemos explicar por qué. ¿Por qué claro, pasa eso? ¿Por qué nuestro cuerpo puede mantener perfectamente ese rango? ¿Por qué todos los individuos, todos los seres humanos podemos mantener perfectamente ese rango? ¿Por qué? No, no se puede sí, sí, explicar, se puede observar, pero no podemos explicar. claro. Yo quería también ahí agregar algo que yo me recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en tercer año de bachiller de ciencias básicas. Yo hice primero el bachiller en mecánica industrial y luego hice ciencias básicas, o sea, antes de, me salté más o menos, tipo que intercambié, digamos, porque me aburrí de mecánica industrial. Así que, bueno, el caso es que ciencias básicas, yo tenía mi profesor, que no era propiamente ateo, pero obviamente estaba, para él la Biblia en general era como una especie de cuento. Entonces, bueno, en una de esas tantas se nos dio la oportunidad de hacer una presentación y yo me fui con todo para presentarle razones que hacen impensable que el ser humano no, no se remita a un creador, ¿verdad? Y digo, no, me debatí con el profesor en plena clase. Y una de esas razones era que el ADN, desde que existimos, está constantemente reparando errores que está teniendo.
Pero sin embargo, nos damos cuenta que la cantidad de errores es mayor a la cantidad de reparación. Y es una cosa que te hace pensar, es decir, si la teoría, vamos a llamarle teoría ahora mismo, ahora nosotros como creyentes vamos a creer, del pecado original fuera simplemente teoría, ¿cómo se explica de que en un momento de la historia el ser humano empezó a degradarse, pero de un modo que él no puede más arreglarse? De modo que la naturaleza parece que en un momento se corrompió. En ese momento que se corrompió, que llamémosle X, en tal tiempo que no sabemos cuándo fue, la naturaleza se corrompió y podemos saber, porque podemos medir la cantidad de, eh, digamos, mutaciones que tiene la mitocondria, y la mitocondria, vos lo podés explicar mucho mejor, que tiene el ADN de la madre y únicamente la madre, y por tanto no se modifica. Yo puedo ir hacia atrás en el tiempo y puedo llegar, por decir así, a la primera mujer, ¿ok? A través de la mitocondria, y lo mismo puedo hacer con el cromosoma, que sería el Adán cromosómico, se le suele decir, y al otro se le suele llamar la Eva mitocondrial. El Adán cromosómico sería como que el cromosoma Y, yo puedo rastrear, o era el X, bueno, no me recuerdo bien, pero uno de los dos cromosomas yo puedo ir hacia atrás y ver la cantidad de mutaciones que fue teniendo. Y puedo llegar, en teoría, al primer hombre y a la primera mujer. Y a partir de ahí yo puedo ver que existe una degradación del ADN en el cual los errores son mayores a las reparaciones. Y de ahí se explica, qué sé yo, el cáncer, la vejez y muchos otros problemas que parecen que tienen su explicación a raíz de eso. Pero más allá de los problemas que tiene el ser humano, esto parece indicar de que el relato del pecado original es, digamos, tiene un peso mucho mayor a que si yo no tuviera ninguna prueba. De modo que inclusive la biología parece apuntarme hacia un horizonte. Claro, ok. Sí, y también en primera vez que alguien lo plantea así, la verdad. Pero bueno, eso también se puede explicar mucho por lo que es la epigenética, ¿verdad? Justamente yo trabajaba con epigenética en el laboratorio donde estaba. Y la epigenética es básicamente todo lo que nosotros podemos cambiar de nuestro genoma sin tocar el genoma. Es así, te puedes imaginar que este es tu genoma y vos vas a poner una etiqueta sobre este gen y vas a decir, este gen no se expresa. Ejemplo, en mi familia existe mucha diabetes. Yo, Gabriela, tercera generación de persona que tendría que tener diabetes, yo cuido mucho mi alimentación, entreno, mantengo mis niveles de azúcar en sangre lo mejor que puedo. Entonces, es poco probable que yo desarrolle diabetes. Y eso se debe a un factor epigenético, porque yo estoy controlando lo que pasa en mi ambiente. Entonces, se podría decir, o sea, lo que nosotros pensamos ahora en el lado de la epigenética es que en estos crecientes casos de cáncer que estamos teniendo ahora, porque ahora, por ejemplo, tenemos muchísimos casos de cáncer en jóvenes, tipo personas de nuestra edad teniendo así un cáncer súper feo como lo es el cáncer de colon, por ejemplo. Estamos pensando que esto, por ejemplo, se da por todos los factores epigenéticos que hay. ¿Qué es eso? La exposición a la contaminación ambiental que tenemos, la exposición a la comida procesada, la exposición a toxinas, que es el abuso de alcohol, el abuso de fumar cigarrillos, los cigarrillos electrónicos que tienen otros químicos y muchas otras cosas. Entonces, por ese lado, como que de ahí por ahí piensa la ciencia al respecto. Pero Sí, sí. quería compartirlo, pero sí me pareció muy interesante. No, nunca escuché que alguien lo plantee así. Sí, pasa que, como te dije, nosotros venimos de una cultura materialista que tal vez en algunos lugares no sea tanto, pero el vestigio se deja ver. O sea, el vestigio se deja ver cuando yo, como filósofo o científico, solamente soy capaz de contar una parte de la historia y me olvido de la otra parte. O sea, Claro. el tema del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial, eso es muy reciente, digamos que la década, o sea, en 2010 más o menos. Ujú. Ustedes pueden encontrar acá en Paraguay un libro de un evangélico, me parece igual, bueno libro, se llama Apologética en 10 respuestas de Antonio Cruz. Hasta ahora me recuerdo porque fue uno de los primeros libros de apologética que leí y estaba bastante bien. Él no concuerdo con sus conclusiones porque él es bien creacionista y yo no soy, pero sí su razonamiento estaba muy bien hecho. Luego había otro libro, pero no me recuerdo el nombre nada más del autor,
pero se llama 10 mentiras de la evolución, algo así, y intentaba como que tocar capítulo por capítulo los problemas de la evolución, intentando como que señalar que la evolución es más una hipótesis que una teoría. Es al menos lo que ese autor intentaba señalar y que tomar el evolucionismo como una especie de dogma, de decir, no, nosotros 100% venimos de tal individuo, que es un error, diría él. Y de hecho es lo que, y vos podrás corroborar también en tu experiencia, que a lo largo de la historia han habido no solamente muchas falsificaciones respecto a al evolucionismo, qué sé yo, hay falsificaciones de parte de ciertos fósiles, el hombre de, no me recuerdo el nombre cómo se le suele llamar por ahí, el hombre de y el título de donde se encontró Sí. el cuerpo. Eh, Hay falsificaciones, por ejemplo, en el año 2005 se hizo el estudio del genoma y se dijo que fue Francis Collins el que hizo. Francis Collins es un cristiano también, padre del genoma humano y evangélico. Y él, digamos que de estos estudios se concluyó en esa época que el ser humano tenía algo así como, si no recuerdo mal, 99% similitud al genoma del simio. Pero luego de unos Ujú. años se mostró que había sido no, creo que llegaba algo así como el 80% más o menos. O sea, es como que todavía es falseable muchas cosas Sí. que en un momento se dijo, pero luego al ver más estudios, se vieron otras cosas. Por decir, el tema del simio, vuelvo, que lo más importante no es la similitud del genoma, del ADN, sino del ARN, cómo las proteínas se van a procesar, cómo se van a transformar para cumplir diferentes funciones. Y en eso se mostró que entre el simio y el ser humano había más del 30% de diferencia. Y eso traducido a un lenguaje coloquial sería tan diferente que eso a mí me hace ser humano y una ballena. O sea, es Ujú. esa forma de replicación de las proteínas lo que a mí me hace ser un ser totalmente diferente al otro. No sé Claro. si tuviste la oportunidad de Sí. tocarte con estos problemas. Sí, y de hecho que, bueno, yo hacía investigación en modelo organismo, porque, bueno, en la facultad no podés luego hacer investigación en humanos a no ser que seas un área más de, qué sé yo, ¿cómo se dice? Como kinesiología, en fisioterapia, todo eso, que no es tan dañino lo que le puede pasar, pero cuando entras más en lo que es bioquímica y biología y estás manipulando realmente el organismo, se usa siempre modelos animales. Yo trabajaba con moscas de fruta, que se llama Drosophila melanogaster, y la gente se ríe de mí, pero nosotros tenemos un 60% de similitud con, con las moscas de fruta. Y lo mismo con los monos, ¿verdad? O sea, el que nosotros tengamos un 60% de similitud con las moscas de fruta no significa que nosotros estamos al mismo nivel que las moscas de fruta. Me parece incluso ridículo dar esa afirmación, porque la mosca no piensa, la mosca es mucho más chiquita que yo, es muy tonto, es muy tonto. Me parece más que nada una herramienta que tenemos nosotros como para entender ciertas enfermedades, porque en las moscas lo que yo hacía, por ejemplo, era ver cómo en la epigenética del ejercicio y la buena alimentación puede mejorar en la calidad de vida en personas adultas, tipo muy grandes, ¿verdad? Cómo Ok. puede ayudar en su longevidad. Y esa clase de experimentos, por ejemplo, yo no voy a hacer en un humano, porque no voy a decirle a 10 personas, ¿sabes qué? Me vas a regalar 50 años de tu vida y vas a comer y vas a entrenar de tal manera y vamos a ver qué tal tu vejez. No vas a hacer eso. Por Claro. eso usas modelos organismos, como para poder ver cómo funciona el mecanismo que tiene un 60% de similitud al mecanismo del humano. Es una similitud. No es que Claro. nosotros somos igual a las moscas. Las moscas nos sirven como, es como que yo decida escribir en mi iPad y tengo el iPad que tiene la textura de papel. Ok. Tiene la textura de papel. Estoy aprendiendo a escribir ahí, pero no va a ser lo mismo escribir en una hoja de papel. Claro. Es Va un por ahí. mundo demasiado grande de Claro, diferencia. o sea, es esa similitud en lo que quiero dejar bien en claro que no significa que seamos así de iguales a los monos,
y así iguales a las moscas, porque nosotros pensamos, tenemos la capacidad de razonar, ellos no. Sí, sí, Lo que significa es que nosotros podemos hacer estudios como para poder entender ciertos mecanismos biológicos en esos organismos para después aplicarlo a nosotros. sí, sí. Lo que yo suelo explicar muchas veces, más que nada con mis compañeros y demás, porque siempre debatimos porque, lastimosamente, como te dije, la, digamos que las universidades están muy plagadas de materialismo, muy plagadas de cosas muy sencillas. O sea, los profesores se quejan de que los alumnos no leen, pero discúlpenme, pero los profesores leen menos de lo que ellos tendrían que leer para ser profesores. O sea, yo me empiezo a discutir con mis profesores de vez en cuando, eh, porque a veces resulta que el profesor que viene a enseñarme no sabe sobre las cosas que yo le estoy planteando y se queda como que perdido, ¿verdad? Pero bueno, son cosas. Y ese profesor se supone que es catedrático, se supone que es investigador, se supone que está no sé qué cosa ahí en una institución luego privada o pública, se supone que tiene años de investigación, pero él no sabía, por decir, todo este tema de el ecologismo. Recomiendo nuevamente el libro negro del ecologismo de Horacio Giusto. eh, Eso nada más menciono, de repente no sé si vos le conoces, menciono porque la gente está muy acostumbrada, digamos, a mis vídeos, que yo menciono esta clase de libro, porque la verdad que sería muy bueno que se formen en esos aspectos también. Y una de las cosas que yo suelo mencionar, volviendo a lo otro, es que la inteligencia artificial, aunque fuera igualita al ser humano, aunque vos hablases con la inteligencia artificial y vos dijeras, este es un ser humano, y hablaras y no pudieras ni dudar, discúlpame, pero ser no es parecer. O sea, aunque Sí, parezca 100% un ser humano o 100% razonable, no es razonable. Es otra cosa, es un algoritmo, es cualitativamente otro mundo, son dos cosas diferentes. Aunque la inteligencia artificial pueda hacer todo exactamente lo que hace el ser humano y pueda tener un cuerpo robótico o inclusive un cuerpo biológico, porque digamos, qué sé yo, si consigue hacer una especie de eh, homúnculo, que es básicamente simplemente un cuerpo, digamos, sin cerebro, y ahí se inyecta el chip que básicamente controla todo, y fuera idéntico a un ser humano, no sería un ser humano, igual, sí, sería otra cosa. Entonces, para mi cabeza ocurre exactamente lo mismo en este caso. No importa cuántas similitudes tiene, como había dicho anteriormente el caso de San Alberto Magno, no tiene la misma esencia, son dos cosas diferentes, sus fines son diferentes, y a dónde debe de ir la finalidad que tiene, esa finalidad que está impregnada en todos los seres, es diferente. No sé si totalmente. de repente vos pudiste, seguramente sí, apreciar ese aspecto de la teleología, le dice Santo Tomás, a la naturaleza, de que parece que todo tiene un orden que tiene que seguir, como que tiene una finalidad que tiene que llegar de alguna u otra forma, pero queda ahí esa pregunta de ¿y por qué esa finalidad? ¿Por qué ocurre eso? Sí, totalmente. Es que se nota en el orden de cómo está construida la naturaleza, que hay un orden específico y que ese orden se repite. Y siguiendo la teoría de la evolución, si algo se repite es porque funciona. Sí, sí, Y también me parece muy importante, em, pensando en lo que dijiste sobre tus profesores, qué pena que sea así, me parece que es muy importante como científicos y como profesionales de la salud, incluso como ingenieros, lo que sea, como seres humanos nomás luego, el, el, el creer en Dios, tipo, porque el creer en Dios como que, primero que nada, te da humildad, te hace reconocer que, bueno, yo soy chico, yo no sé nada, todo lo que sé es por gracia de Dios, todo lo que puedo entender es por gracia de Dios. Una vez que vos entendés eso, yo como profesora, por ejemplo, si tengo un alumno como vos que me pregunta de lo que yo no sé, ok, soy humilde, no sé, voy a leer más y me preparo, pero no voy a estar ofendida porque no sé. Y se ve mucho en el mundo de la academia que en los académicos que ya están en alto nivel como que no quieren aceptar que no saben algo y esa falta de humildad les bloquea la capacidad de progresar en su propio campo. Y pasa con todos los profesionales, pasa un montón con los médicos también. De repente los médicos no quieren escuchar las opiniones de otros profesionales de la salud porque no, ellos tienen el rango más alto que es ser médico. Y por eso me parece muy importante creer en Dios. Y como habías hablado hace rato de que, bueno, es el catolicismo el que
nuestra moral y ética, ¿verdad? Si, Sí, si sí, no tenemos esa base, como que es muy difícil avanzar en el mundo profesional, porque es sí, muy posible que carezcas de humildad y que lo que hagas sea para tu beneficio y no para edificar a los demás. sí, sí. De hecho, hacer el siguiente ejercicio mental que es como que, ¿qué es lo que yo llamo avance? O sea, ¿qué es lo que tengo en mente cuando digo avance, progreso o mejor o sea, algo diferente a lo que yo tengo? ¿Cuál es el parámetro que yo estoy usando para decir esto es progreso? ¿Cómo yo sé cuando una economía aplicada es progreso? O sea, yo te voy a dar un ejemplo bien rápido. La economía que se aplicó a Estados Unidos es la misma economía que causó que haya tanta degradación cultural, porque es una economía del hombre perverso. Me voy a explicar acá para que sea más simple. Esto yo tuve una charla con Dante Urbina, pueden verlo está titulado Mirando a otra economía, y Dante había citado su libro que se llama Economía Irracional, en donde él señalaba que la economía actual, y de hecho la liberal, requiere del hombre perverso o del hombre sin virtud, porque ese hombre yo le doy 3 Biblias y él dice, voy a comprar las 3 porque me puede servir alguno de ellos. Yo le doy eh, tantos alimentos que podían destruir su cuerpo y él no tiene ningún problema, él va a comprar también. Yo le doy todo lo que yo le dé, mientras le genere placer, le guste, él va a ser desenfrenado, va a ser un hedonista. El hombre sin virtud es el hombre hedonista. Y el hombre sin virtud, que es hedonista, es también el que permite la economía. Porque es el hombre que va a trabajar como no sé, como una especie de loco maníaco que trabaja todo el tiempo y luego cuando sale va a empezar a comprar todo lo que ve. Pero cuando hablo de que compra, ¿qué clase de cosas compra? No son cosas buenas necesariamente. A diferencia del hombre virtuoso, el contraste es que a él no le vas a poder vender casi nada, porque él va a comprar solamente lo que él necesita, lo que él quiere, lo que para él es lógico. Él va a ser racional con las cosas que él va a comprar y va a haber un mundo de mercado increíble que él nunca va a comprar. Por ejemplo, todo el mercado que tenga que ver con sexualidad, él va a olvidarse completamente. Todo el mercado que tenga que ver con, no sé, podría pensar en, bueno, ahí, para no dar ejemplos, porque todo lo que se me ocurren, digamos que no son muy family friendly, que digamos, pero todas esas cosas, ese mercado estaría bloqueado. Claro. Pero en Estados Unidos, justamente el mercado que más vende, igual que ocurre en la mayoría del mundo, es el alcohol, el tabaquismo, o sea, todas estas cosas que son justamente sustancias. Entonces vos cerrás un mundo de mercado e imposibilitas la economía en ese aspecto. Entonces el hombre virtuoso es el que es problemático para la economía. Y el hombre, se me cayó el dedo, pero el hombre desvirtuoso es el que beneficia a la economía. Entonces vemos que es este factor el determinante para muchas otras cosas. Y esto ocurre también en el campo de la biología y demás. Es decir, la pregunta de ¿y por qué hago esto? No sé si a vos de repente te hace pensar estas cosas de ¿y por qué nosotros estudiamos estas técnicas? ¿Cuál es nuestro objetivo? Yo como Sí, que, ¿no? sí, sí, sí. Y de hecho que yo antes de empezar en el proyecto de epigenética, yo estaba en otro proyecto que era acerca de la absorción del hierro, ¿verdad? Y que es muy útil, pero como que la investigación estaba tornando más a cómo podemos hacer que la gente quiera suplementarse con hierro. Y bueno, yo y mi PI, que es el investigador principal, como que hablamos y no estábamos tan cómodos con eso. Y ahí salió la sugerencia de trabajar con epigenética porque, bueno, nuestro fin en ese momento era cómo las personas pueden mejorar su calidad de vida a largo plazo con algo que no tengan que comprar, con algo que sea simplemente entrenar, que para entrenar uno generalmente no necesita gastar dinero, puedes gastar dinero, pero puedes ir a entrenar al parque, puedes hacer flexiones en tu casa, no hace falta que Claro, gastes dinero por eso. Y comer bien, cosas que están en el alcance de la mayoría de las personas, en vez de tener que depender de una medicación. Y yo creo que no íbamos a tener esa visión y esa idea por sobre todo, claro, si es que no teníamos cierta moral y cierta ética, porque es mucho más vendible, porque en las investigaciones allá, y supongo que acá es lo mismo,
se hacen por dinero del gobierno. Entonces vos tenés que hacer una propuesta, eso se manda al gobierno y el gobierno te aprueba y te da la plata. Tiene que ser algo atractivo, o si no, no te van a dar la plata. Claro. ¿Qué te parece que es más atractivo? ¿Cómo vender más suplementos de hierro o promover el ejercicio y una dieta saludable? Es que el ejercicio te quita todo un mundo de mercado, te quita la farmacéutica, te quita suplementación, te quita, qué sé yo, posibles tratamientos posterior por si tenés diabetes o si tenés tal o cual cosa. Entonces, el ejercicio no le conviene a nadie. O sea, me refiero Incluso al desde el punto de vista de ciertas empresas. claro, no, incluso se dice que si el ejercicio y una dieta saludable fueran una pastilla, sería la pastilla más recetada. Sí, sí. Pero bueno, incluso se ve en los comerciales de la tele, qué sé yo, en un medicamento para la presión arterial. Si tomas este medicamento, tu presión se va a regular. No, tu presión se va a regular si es que comenzás a comer bien y te empezás a mover. Claro. Y te tranquilizás, porque capaz por el estrés tu presión está alta también, qué sé yo. Pero son como muchas cosas que no sé, no le conviene tampoco a la economía, así como decís. Sí, Pero, no, perdón. no, te dejo terminar esa parte. No, eso, que es muy importante que de donde salgan las ideas le siga una ética y una moral, del Sí, sí, por qué estás teniendo esa idea y cuál es la finalidad, así como dijiste. Porque la finalidad para todo lo que hacemos, especialmente siendo católicos, tiene que ser edificar a los demás. Si tu sí, sí, finalidad no es esa y es la vanagloria y es solamente el que yo esté bien, entonces capaz no va tanto por ahí lo que tenés que hacer. claro. Yo pienso que, mira, sobre ese aspecto, querramos o no, es la economía la que mueve la ciencia, es la política la que mueve la ciencia. Y si en la política la visión, el sentido, la orientación de los individuos es diferente a la católica, vamos a terminar sin falta mal. Porque ellos son los que destinan, por ejemplo, el marketing, si se va a hacer, qué sé yo, promoción de fecundación in vitro, y bueno, ya vimos ya los problemas de fecundación in vitro así de manera nada más mencionada. Y claro, ¿qué está haciendo esta gente? No sé qué clase de visión y sentido tienen del mundo, pero están enfermando el mundo, están contaminando con un conjunto de problemas muy fuertes. Lo mismo pasa con el tema de la educación y demás. Cuando nosotros empezamos a fomentar una educación, y esto lo tratamos también con Dante, una educación técnica. La educación técnica sería básicamente la que casi tenemos en Paraguay, pero es básicamente la de Estados Unidos y otros lugares del primer mundo en las cuales se fijan en las materias por competencia. Es como si fuera que cada cosa que vos estudiás es porque tenés algo para ejercer. Y sin embargo, la educación es, si fuera católico, sería íntegra. La educación sería para formarte en la virtud, para ser un hombre respetuoso, honorable, noble. Es para esa idea está enfocada la educación. Y eso va a guiar también tu hacer científico. Tu hacer científico va a tener eh, razones y pesos más valerosos que aquel que no tiene esta clase de formación, porque el otro trabaja para una política, para un Estado, porque él quiere comer, porque él quiere, no sé, tener dinero o, bueno, ser el pan de cada día, pero esto, la pregunta es, ¿en qué beneficia al hombre? O sea, de hecho, por ejemplo, vi la vez pasada, bueno, ya hace unos años, había una pastilla que creo que salió en China o en Corea, pero habría que buscar eso, una pastilla diseñada para quitar la resaca, que no sé si eso está en español propiamente hablando, porque, Ujú. bueno, acá hablamos así, entonces se me queda, pero básicamente es eh, los efectos después de tomar mucho alcohol, te emborrachas, te duele la cabeza, etcétera. Bien, esa pastilla sale al mercado y lo que vos haces es fomentar todavía una dependencia mayor a otros tipos de pastillas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas, en vez de ser personas virtuosas y decir, no, yo no tengo ni siquiera por qué emborracharme, yo no tengo por qué tomar tanto, qué sé yo. Entonces ellos van a tomar porque son desvirtuosos, justamente porque el mercado les diseñó de esa manera y ellos asintieron a esto, ellos van a tener resaca, van a tomar esta pastilla y en vez de esperar 3 o 4 días, porque por lo general, por más borracho, qué sé yo, que seas, calculo yo que el dolor te hace, aunque sea aplazar un chiquitito el tiempo en el que vas a volver a tomar. Pero con esta pastilla lo que haces es, bien, tu cuerpo está destruido, vamos a volver a destruirlo una vez más.
y después tomas la Sí. pastilla, pero yo puedo destruirlo otra vez, entonces volvés a hacer. Ah, no, pero después de seguir con este estilo de vida durante un tiempo, ya sos dependiente a tal tipo de remedio, a otro tipo de remedio. O sea, nos damos cuenta que al final la ciencia está instrumentalizada por una política, una economía y sobre todo por una forma de pensar que eso involucra la creencia, eso involucra la fe. Mi forma de pensar es la que termina modificando los aspectos del mundo, ¿verdad? Total. Y creo que el principal problema es que en el colegio y en la escuela no nos enseñan a primero estructurar una opinión. O sea, yo recién aprendí a estructurar una opinión en la facultad. Así me dijeron, así es como se construye una opinión. Vos tenés que tener lo que vos decís y tenés que tener dos cosas que soportan lo que vos decís. Y tenés que entender, tenés que tener fuentes para respaldar lo que pensás. Y ahí fue como que, ok, cómo yo puedo seguir pensando que el aborto está bien? ¿Cómo yo puedo seguir pensando que no le necesito a Dios? O sea, varias cosas fueron surgiendo ahí. ¿Por qué? Porque me enseñaron cómo pensar, cómo estructurar una opinión. ¿Qué pasa acá? En la educación que nosotros tenemos, lastimosamente nos enseñan a memorizar cosas y repetir cosas. No nos enseñan a pensar. Y yo creo que si nos enseñaran a estructurar una opinión, eso le obligaría al estudiante a formarse y leer. Y una vez que el estudiante se forma y lee, llega a la virtud, eventualmente. Una persona virtuosa no es virtuosa, bueno, es virtuosa por gracia de Dios, pero también es virtuosa porque tiene formación. Uno no llega solo a la virtud, es algo que tiene que ser pensado, es algo que tiene que ser elegido, porque si uno no elige practicar la virtud, le va a costar el doble y Claro. probablemente no la practique. Yo recomendaría también, nada más para cerrar toda esta parte, ¿verdad? Sobre el tema de la ciencia y la fe, que inclusive está el libro 100 años de premios Nobel de Baruch Abba Shalev, y él señala muchos datos y demás, pero dentro de sus conclusiones es que el 89% de los premios Nobel en los últimos 100 años, que básicamente es un estudio más o menos hasta el año 2010, poquito más, en los últimos 100 años, el 89% son teístas. Había algo así como 60% de cristianos, tanto por ciento de musulmanes, tanto por ciento de judíos y una pequeña fracción de gente que no tiene creencia, pero, o sea, no tiene una religión, pero sí creen que lo más probable es que exista Dios, ¿verdad? Entonces, 89% de ellos no ven ningún problema con el hecho de Dios, que Dios haya creado el mundo y que, bueno, que se haya dado el mundo así como nosotros conocemos y que a la vez haga ciencia. O sea, no, digamos que la historia parece no mostrar este conflicto que tal vez podríamos nosotros llegar a ver, pero que, digamos, los hombres de ciencia no vieron este problema hasta hace poco, digamos. Bien. Sí, súper. No sé si es que tenés tiempo nada más, Uh -huh. si te Sí, parece, lo que me gustaría decir como para cerrar, que quiero que es algo que las personas científicas que van a ver esto, les quiero transmitir que no dejen que sea una limitación el creer en la ciencia, el practicar ciencia. Practicar ciencia no tiene nada que ver con amar a Dios. Y mientras más vos te formes en la ciencia, más vas a poder apreciar la creación de Dios. Y yo nada más les invitaría a que se formen también en la fe católica, porque una vez que te formas en la fe católica, aprendes los fundamentos que tiene. Y a raíz de eso vos podés decidir, ok, creo en esto, quiero seguir con esto. Pero si vos no te formás, si vos no sabes qué querés creer, entonces es muy difícil que lo puedas apreciar de verdad. Así que leer mucho, formarse mucho y utilizar todos los recursos que existen. Tu canal es un recurso espectacular, Luca. Así que muchísimas felicidades por lo que estás haciendo. Y nada, que no se limiten a hacer una sola cosa. genial. Bien, entonces vamos a terminar esto por hoy. Digan también en los comentarios si van a querer, qué sé yo, una especie de eh, historia de conversión de Gabriela, porque no pudimos abarcar eso hoy. Fue como una especie de mezcla, un poquito esto, un poquito lo otro, así. Y, y bueno, entonces digan en los comentarios si van a querer esa segunda parte o qué sé yo, en la próxima vez que podamos. Y bien, entonces
Nos estamos viendo. Muchas gracias, Gabriela, por aceptar la invitación, por estar con nosotros Gracias, gracias. y nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao.